Borgia. Eh, Creo que pocos apellidos evocan tantas cosas a la vez, ¿no? Poder, intrigas, veneno, todo ese mundo del Renacimiento italiano. Una mezcla potente. Potente y oscura. Y hoy vamos a sumergirnos justo ahí, en dos de las figuras clave de esa familia. Rodrigo Borgia, que llegó a ser papa, Alejandro VI, y su hija, Lucrecia. Personajes que están como envueltos en esa leyenda negra tan famosa. Sí, esa leyenda que a veces hace difícil ver a las personas reales detrás. Para intentar aclararlo un poco, tenemos bastante material, ¿eh? Crónicas de la época como la de Burchard, el maestro de ceremonias del Papa. Esa es clave. Y también biografías más modernas, de autores como Bradford o Meyer. La visión de la Enciclopedia Católica, que siempre da un contrapunto interesante. Artículos, bueno, y hasta videos actuales que a veces son un poco sensacionalistas, ¿no? Totalmente. Así que nuestro objetivo hoy es tratar de separar los hechos de la ficción, ver qué nos dicen estas fuentes sobre quiénes eran Alejandro y Lucrecia en realidad. ¿Eran tan malos como dice la leyenda o hubo mucha, digamos, propaganda de sus enemigos? Nos basaremos solo en lo que tenemos aquí. Perfecto, me parece un buen plan. Empecemos por el principio, por Rodrigo Borgia. Nació en Xàtiva, en Valencia, sobre 1431. Roderick de Borgia, en realidad. Y su carrera en la iglesia despegó gracias a su tío, ¿no? Alonso de Borja, que se convirtió en papa, Calixto III. Exacto, Calixto III fue su gran impulsor. Lo nombró cardenal súper joven, con 25 años apenas. Y poco después, vicecanciller de la iglesia. Ojo, que ese era un puesto de muchísimo poder y también de mucho dinero. Y lo mantuvo durante décadas, ¿eh? Las fuentes dicen que era inteligente, estudió Derecho en Bolonia y que era muy hábil para la administración. Incluso Guicciardini, que no era precisamente su amigo, le reconocía esa capacidad para manejar asuntos complicados. Sí, tenía fama de buen gestor, pero también tenía otra fama. Ya de joven, siendo cardenal, hubo un incidente bastante sonado. Ah, lo de la fiesta en Siena. Esa misma. En 1460, el Papa Pío II le echó una bronca tremenda por organizar unas fiestas, digamos, poco decorosas para un cardenal. Parece que se le fue la mano y el escándalo fue público. Queda claro que muy asceta no era. Y su vida personal antes de ser papa lo confirma, ¿verdad? La relación con Manozza dei Catanei. Sí, una relación larguísima, desde más o menos 1470. Muy estable, de hecho. Con ella tuvo a sus 4 hijos más conocidos y que reconoció: Giovanni, Césare, Lucrecia y Joffre. Hubo otros, pero ellos fueron, digamos, el núcleo de su proyecto familiar. Y mientras, iba acumulando una fortuna. Era uno de los cardenales más ricos de su tiempo. Obispados, abadías, beneficios por todos lados. Curioso que dicen que era moderado comiendo y bebiendo, pero implacable administrando sus bienes. Bueno, y llegamos a 1492, año clave. Muere el Papa Inocencio VIII, hay cónclave. Y Rodrigo Borgia, ya con muchísima experiencia, es uno de los candidatos fuertes. Sus rivales eran Giuliano de la Rovere, que lo odiaba a muerte, y Ascanio Sforza, otro peso pesado. Exacto. Y aquí es donde estalla la polémica más famosa, la simonía, la acusación de que compró el papado. Lo de las 4 mulas cargadas de plata para Sforza. Eso ha quedado para la historia. ¿Qué hay de cierto? Pues mira, las fuentes más serias, como la Enciclopedia Católica, dicen que probar el soborno directamente es muy difícil. Técnicamente, la elección fue válida según las reglas de la época. Ahora, que hubo negociaciones, promesas de cargos, beneficios, eso seguro. El apoyo de Sforza fue decisivo, probablemente esperando ser él quien moviera los hilos. Y al final, Borgia fue elegido papa. Tomó el nombre de Alejandro VI. ¿Y cómo reaccionó la gente en Roma? ¿Hubo protestas por los rumores? Pues, sorprendentemente no. O al menos no al principio. Las crónicas hablan de bastante aprobación, incluso de alegría. Lo veían como un administrador capaz que podía traer orden. Y de hecho, sus primeras medidas fueron contra la criminalidad en Roma, que estaba desatada. Y ya como papa, sí que demostró esa faceta de administrador y, bueno, también de mecenas. Sí, sobre todo al principio. Fortificó el Castel Sant'Angelo, mejoró calles como la Vía Alessandrina y encargó a Pinturicchio que decorara los apartamentos Borgia en el Vaticano. Una maravilla, por cierto. Y un despliegue de poderío evidente. Hasta se dice
que usó el primer oro llegado de América para adorar el techo de Santa María Maggiore. También apoyó la universidad, trajo artistas como Bramante, le interesaba la cultura, el teatro, la música. Quizá no era un intelectual puro, pero sí un promotor. Pero si hay algo que define su papado es la política y la familia, siempre juntas. En lo internacional tomó decisiones enormes, como la bula intercatera. La línea que dividía el Nuevo Mundo entre España y Portugal. Eso cambió el mapa del mundo. Totalmente. Y también tuvo que lidiar con la invasión de Carlos VIII, de Francia. Primero se opuso, luego negoció, y acabó formando la Liga Santa para echarlos de Italia. Era un político hábil, sin duda. Y en Italia, su lucha era por controlar a las grandes familias nobles de Roma, los Orsini, los Colonna. Quería fortalecer el poder del Papa en sus territorios. Y aquí es donde la familia entra de lleno. Es que su gran proyecto era ese, convertir a los Borgia en una dinastía poderosa en Italia. Y el nepotismo fue, bueno, descarado. A su hijo Césare lo hizo arzobispo de Valencia y cardenal, con 18 años. Imagínate, a Giovanni, duque de Gandía y jefe del ejército papal. A Jofre lo casó con Sancha de Aragón, de la realeza napolitana. Y Lucrecia, sus matrimonios eran pura herramienta política. Una herramienta que tuvo consecuencias trágicas. En 1497 matan a Giovanni, el duque de Gandía, su hijo favorito, dicen. Apareció flotando en el Tíber, un golpe durísimo para Alejandro. Las fuentes dicen que se encerró, que habló de abdicar, de reformar la iglesia. Pero esa reforma nunca llegó, ¿verdad? No, creó una comisión, hubo buenas intenciones, pero se quedaron en eso. El dolor pasó y quien salió fortalecido de esa crisis fue Césare, más frío, más ambicioso. Muchos sospecharon que él estaba detrás de la muerte de su hermano para quitarse competencia. Y desde entonces, la influencia de Césare sobre su padre fue inmensa. Y las polémicas siguieron. Corrupción, venta de cargos, y su vida personal tampoco cambió mucho, ¿no? La relación con Giulia Farnese. Giulia la Bella, sí, era un secreto a voces, hermana del que luego sería Papa Paulo III, y Alejandro no tuvo reparos en hacer cardenal al hermano de su amante. Eso, bueno, no ayudaba a su reputación. Y luego está el tema del venero, la cantarela. ¿Mito o realidad? Pues mucho mito, la verdad. Se decía que era el método Borgia para eliminar rivales o cardenales ricos y quedarse con sus fortunas. Pero pruebas directas, evidencia sólida, nada. Son rumores, acusaciones de enemigos como de la Rovere. Muy novelesco, pero poco sustentado históricamente. Otro frente de conflicto fue con Savonarola, el fraile de Florencia. Claro, Savonarola que predicaba contra la corrupción de la Iglesia y del Papa. Alejandro intentó manejarlo, pero Savonarola era muy radical. Al final el Papa lo excomulgó y fueron las autoridades de Florencia las que lo juzgaron y ejecutaron. Es interesante, sin embargo, que en medio de tanta controversia tuvo una política bastante tolerante hacia los judíos. Y fíjate qué contraste. Mientras en España y otros sitios los expulsaban, Alejandro VI les dio refugio en Roma. Acogió a muchísimos judíos expulsados de España, de Portugal. Eso le trajo críticas, claro, pero es una faceta suya menos conocida y, digamos, más humana. Bien, pasemos a Lucrecia. Nace en 1480, hija de Rodrigo y Vanozza. Sabemos que tuvo una educación muy completa para la época, ¿verdad? Sí, muy esmerada. Humanidades, idiomas. Dicen que hablaba español, catalán, italiano, francés, latín y hasta griego. Música, bordado. Y parece que tenía buena cabeza para los números, para la administración. Y la describen como muy bella, claro. Pelo rubio, ojos claros. Pero su vida, al menos al principio, estuvo totalmente marcada por la política de su padre y su hermano. Era una pieza más en el tablero. Totalmente. Su primer matrimonio es el ejemplo perfecto. La casan con solo 13 años con Giovanni Sforza, señor de Pésaro. Una alianza con Milán. Pero las alianzas cambiaban rápido. rapidísimo. Cuando los Sforza ya no interesaban, Alejandro VI buscó anular el matrimonio. La excusa oficial, que no se había consumado. Sforza lo negó, claro, se sintió humillado. Y ahí es cuando él lanza esa acusación terrible de incesto, ¿no? Exacto. Dijo algo así como que el Papa quería anularlo porque no quiere para otro lo que quiere guardar para sí.
Una bomba. Ahí nace el rumor más oscuro de la leyenda negra de Lucrecia. Durante todo ese proceso, ella se retiró a un convento, y es entonces cuando surgen rumores de un embarazo. El del Infans Romanos. Ese mismo, Giovanni Borgia, un niño cuya paternidad es un misterio total. Hay bulas papales que se contradicen. Una dice que es hijo de Césare y otra del propio papa, Alejandro. A Lucrecia nunca se la nombró oficialmente como madre, pero la sospecha quedó flotando. Tremendo. Superado eso, la vuelven a casar en 1498, con Alfonso de Aragón, duque de Viscelli. Ahora tocaba aliarse con Nápoles. Parece que este matrimonio fue más feliz para ella. Incluso la nombraron gobernadora de Spoleto, tuvo un hijo con él, Rodrigo. Pero La política otra vez. la política otra vez. Brutalmente, Césare se alía con Francia, enemiga de Nápoles. Alfonso de Aragón se convierte en un problema. Lo intentan asesinar en julio de 1500. Él sobrevive, Lucrecia lo cuida, pone guardias. Pero no fue suficiente. No. Un mes después, en agosto, entran en su habitación y lo estrangulan. Todo apunta a sicarios de Césare. Lucrecia quedó destrozada. Se retiró un tiempo. Es difícil no verlo aquí como una víctima total de las maquinaciones de su familia. Qué frialdad, ¿eh? Después de eso, incluso trabajó un tiempo para su padre en el Vaticano, con la correspondencia. Y ya estaban preparando el tercer matrimonio. El tercero y definitivo, con Alfonso d'Este, heredero del ducado de Ferrara, en 1502. Aquel objetivo era distinto, ¿no? Más de buscar prestigio. Exacto. La casa de Este era una de las más antiguas y respetadas de Italia. Era un salto de calidad para los Borgia. El padre del novio, el duque Ercole, tenía sus dudas por la fama de Lucrecia y su familia, pero Alejardo presionó mucho. Y parece que informes de espías que la describían como virtuosa ayudaron. Eso sí, la dote fue enorme. Y aquí es donde la historia de Lucrecia da un giro, ¿verdad? En Ferrara. Sí, es fascinante. A partir de 1505, ya como duquesa, se reinventa. Se convierte en el alma de la corte de Ferrara, una de las más brillantes de Italia. Fue mecenas de artistas, de escritores como Ariosto. Tuvo una relación muy especial, por correspondencia al menos, con Pietro Bembo. Lord Byron dijo que eran las cartas de amor más bellas. Y consiguió algo increíble. Construirse una reputación propia, lejos del escándalo Borgia. Totalmente. Demostró ser buena administradora, manejó sus finanzas, invirtió, fundó hospitales, conventos. Se ganó el respeto de la gente de Ferrara. La llamaban la buena duquesa. La buena duquesa. Logró darle la vuelta a su imagen. Aunque la tragedia la siguió golpeando. Perdió a su hijo Rodrigo de Aragón, el que tuvo con Alfonso, en 1512. Sí, eso la afectó mucho. Se volvió más devota. Dicen que usaba silicio bajo la ropa. Todo esto nos devuelve a la pregunta inicial. ¿Mito o realidad? La leyenda negra es muy persistente. Lo del incesto. Nace de la acusación de Sforza. ¿Pruebas serias? Ninguna. Lo del veneno, la cantarela en el anillo. Suena a novela gótica. Las fuentes fiables no lo apoyan. Pero hay episodios más turbios que sí están documentados. El banquete de las castañas. 1501. Lo cuenta Bouchard, el cronista papal, testigo presencial. Una cena en el Vaticano, 50 prostitutas, una orgía, supuestamente con Césare, Lucrecia y el Papa presentes. Algunos historiadores discuten los detalles o la intención de Burchard, pero el testimonio está ahí y es perturbador. Y los asesinatos. La implicación de Cesare en la muerte de su hermano Juan y de su cuñado Alfonso. Eso sí parece tener una base más sólida en las fuentes. La violencia política era real y brutal en esa época, y César era implacable. Ahí la leyenda negra se acerca más a la realidad documentada. Entonces, Lucrecia. Vaya contraste entre la imagen de femme fatal de la ficción y la figura histórica. Exacto. La visión actual tiende a verla más como una mujer utilizada, sobre todo de joven, pero que supo adaptarse y sacar lo mejor de sí misma cuando tuvo la oportunidad en Ferrara. Demostró inteligencia y resiliencia. Su historia también refleja lo difícil que era ser mujer noble en esa época, ¿no? Atrapadas en juegos de poder masculinos. Totalmente. Su valor era dinástico, casarse, tener hijos. Lucrecia logró ser algo más que eso, al menos en su etapa final. Hablemos del final. Alejandro VI muere en agosto de 1503. Tenía unos 72 años. ¿De qué murió realmente? La versión más aceptada hoy es que murió de malaria, la fiebre romana, que era muy común en verano en Roma. Enfermó después de una cena al aire libre,
junto con Césare, que también estuvo gravísimo, pero sobrevivió. Y los rumores de veneno. Surgieron de inmediato, claro, sobre todo porque su cuerpo se descompuso muy rápido por el calor. La historia de que bebieron por error un vino envenenado que habían preparado para otro es muy popular, pero, poco probable, convenía mucho a sus enemigos. Él recibió los últimos sacramentos, se confesó. Y Lucrecia murió bastante más tarde, en 1519, en Ferrara. Tenía solo 39 años. Sí, murió por complicaciones después de un parto. Dio a luz a una niña que nació muerta y ella murió 10 días después. Fue enterrada como una duquesa respetada en Ferrara. Entonces, ¿cuál es el legado final? El de Alejandro VI es complicado. Muy polémico. Un papa con talento político y administrativo, sin duda. Fortaleció el poder de la Iglesia en sus territorios. Preparó el camino para papas como Julio II. Pero la corrupción, el nepotismo, su vida personal, manchan su figura inevitablemente. ¿Y Lucrecia? Emerge como una figura más compleja, quizás. ¿Una superviviente? Yo creo que sí. Empezó como un peón familiar y acabó siendo una duquesa admirada, culta, capaz. Sigue generando debate, claro. Víctima, cómplice silenciosa, o simplemente una mujer inteligente que supo navegar aguas muy turbulentas. Sin duda marcaron una época. Dominaron la Italia del Renacimiento con una mezcla de política, religión, ambición. Dejaron un legado manchado por el escándalo, sí, pero también con logros. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Cuánto de esa leyenda negra fue construida a propósito por sus rivales, italianos, españoles, molestos por ver a esta familia valenciana, extranjera, con tanto poder en Roma? Es una buena pregunta. ¿Y hasta qué punto podemos separar a la persona de la maquinaria familiar en esa época? La familia lo era todo. Quizás la historia de los Borgia nos recuerda eso. Cómo se construye la memoria histórica. Siempre en esa tensión entre los hechos, los documentos y las leyendas, que a veces son más poderosas. Una reflexión interesante sobre cómo miramos el pasado.